En breves instantes comenzará esta nueva sesión del ciclo Disfruta del teatro en línea. Les informamos que la sesión será grabada y para evitar ruidos, por favor, también les rogamos que cierren sus micrófonos. Es importante porque si no, luego hay interferencias. Tras la conversación que mantendrá Javier Campillo, bibliotecario de Toulouse, con nuestro invitado Alberto Conejero, procederemos a un turno de preguntas que podrán realizar a través del chat o bien directamente pidiendo su turno. Gracias por su participación y le paso la palabra a María Jesús García González, directora del Instituto Cervantes de Burdeos. Buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión de teatro en línea, allá donde estén dispersos. Les hablo como directora del Cervantes de Burdeos, que es en este caso el organizador de esta actividad y que después será animada por nuestro bibliotecario en Toulouse y que se va a centrar en la obra de Alberto Conejero, La geometría del trigo. Quiero, sobre todo, agradecer a Alberto Conejero que nos acompañe y que esté con nosotros hoy aquí. No lo veo en la pantalla, pero lo he visto antes, o sea que debe estar presente, supongo. Y Buenas porque, tardes. Estoy aquí. ¿cómo? ¿Estás ahí, verdad? Sí, un placer saludarle y muchas gracias por la invitación. Alberto, buenas tardes. Es que te quería agradecer enormemente que estés aquí porque suponemos que no andas sobrado de tiempo, porque pasado mañana empieza el Festival de Otoño de Madrid, que tú diriges y tú organizas y que he echado una ojeada y me parece espléndido. Así que lo único que te puedo dar a cambio es hacer publicidad para que todo el mundo que pueda ir a Madrid, empezado por mí, me encantaría viajar para poder asistir porque tiene una pinta estupenda. Así que gracias en nombre del Cervantes por acompañarnos, por dejarnos tu tiempo, tu conocimiento y por dejarnos preguntarte en torno a tu obra. Yo no quiero decir más porque le corresponde, como he dicho, a Javier Campillo, bibliotecario de Toulouse, animar este encuentro y en todo caso participaré al final porque tengo dudas no, preguntas sobre la obra. Vale, gracias a los asistentes y a ti especialmente. Muchas gracias, María Jesús. Yo también estoy de acuerdo con la directora de Burdeos en que quien pudiera estar en Madrid para ver ese programazo del Sí, Festival de Otoño. Es impresionante para todos los gustos, para todos los públicos. La verdad es que desde los que estamos fuera nos tenemos que conformar con la teatroteca, pero el que pueda estar en Madrid este mes, la verdad es que es un privilegio de programación. Alberto, muchas gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo. Nosotros, sabes, elegimos una obra de un dramaturgo español e invitamos a la gente a que la vea previamente, pero no todos pueden verla. Muchos después de ver este encuentro, ahora en directo o luego en grabado en YouTube, pues se animan a verla. Yo creo que es lo bonito también de este encuentro. La geometría del trigo. Los críticos dijeron que era un poderoso relato de amor y pérdida, un paseo por la vida y la muerte entre amores desolados y otros recompuestos. Y mi primera pregunta, la que hacemos a todos los invitados, es ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue la génesis de esta obra? ¿Cuál fue el detonante? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos y todas que estáis aquí presentes o que luego veréis esta charla en su grabación. Es verdad que estoy en vísperas del Festival de Otoño, pero para mí es una verdadera alegría y un honor que me hayáis convocado para hablar de una obra tan querida para mí, tan importante como es la geometría del trigo. Y he de decir que algunas historias son hijas completamente de la imaginación y otras no. Otras son el resultado del cruce o del encuentro entre la imaginación y el recuerdo. Y en este caso el recuerdo no es mío, el recuerdo es de mi madre. La geometría del trigo nace de una historia que mi madre, vilcheña de Jaén, de ese pueblo que aunque no se nombra en la función como tal, es mi pueblo, es Vilches en Andalucía, en el sur de España. Es una historia que mi madre me compartió siendo yo adolescente y que a ella le había ocurrido mucho tiempo atrás. Ese recuerdo que mi madre comparte y que en lo fundamental, en lo principal, coincide con la trama de la geometría del trigo, con algunas licencias y variaciones, pero que en su corazón coincide,
está dentro de mí décadas, décadas no olvidado, pero sí esperando el momento de ser ficción. Hasta que finalmente, casi diría 15 años después de que mi madre me contara ese recuerdo, casi una veintena de años, ya empiezo a soñar la geometría del trigo y comprendo por qué mi madre me contó esa historia, y comprendo también por qué había llegado el momento de contarla por fin en el teatro, pero la respuesta es esa. Esta historia en gran parte es un recuerdo de mi madre. Y por qué ese título? Pues el título, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque fue una de las... Hay veces que el título aparece inmediatamente y otras que el título se resiste. Y este fue el caso. Me costó muchísimo encontrar un título para la función. Tuvo dos títulos alternativos que aguantaron muchos borradores hasta que ya un poco desesperado leí un poema de un amigo mío, un gran poeta llamado Antonio Lucas, que en un momento dado, el hemistiquio, la mitad de un verso, la última parte de un verso, hablaba de la geometría del trigo. Y fue un arrebato, no lo pensé. Dije, es verdad que debía ser quizá la geometría del olivar, digo, porque no, pero comprendí que en ese título había algo de misterio, no cerraba, y sobre todo tenía como dos ejes que yo creo que están operando en la obra. Por un lado, lo que son las constelaciones familiares, digamos, porque hay algo de constelación familiar misteriosa en esta obra, de ahí la geometría, cómo nos relacionamos unos puntos con otros, ¿no? Cómo ocupamos siempre, somos un punto respecto a la visión de otra persona, cómo nuestra historia es el eje o es un ángulo de la historia de otra persona, y luego el trigo como un elemento vivo de la naturaleza, insospechado, ¿no? Y de ahí el título que he de nombrar con alegría, que la crítica que hizo Marcos Ordóñez en Babelia, precisamente, que era una crítica absolutamente elogiosa, que recuerdo, la tengo hasta impresa, la crítica, porque era, creo que también una pieza de muy buena literatura, se hacía esa pregunta, dice, bueno, para mí el título no acabo de entenderlo, o sea, mi única cuestión respecto a la obra es el título, ¿no? Porque quizá debía haberse llamado Nuestros Ayeres, citaba a Natalia Ginzburg o Sur, ¿no? Pero bueno, me enamoré de un verso y no lo pude esquivar y ese es el título. Porque hay un momento en la obra, y abro un paréntesis, no debería, pero lo abro. Hay un momento cuando vemos la obra que está, creo que es Antonio, que dice, le gustaría enseñar a su hijo una serie de materias, dice la geometría. Y el que Sí, estábamos y ahí se creíamos corta. que iba, ¿eh? Claro, esto es un juego, me alegra mucho que ese, en el monólogo final de Antonio, cuando desde el lugar que solo el teatro puede decir, el otro día Meryl Streep dijo algo hermoso, ¿no? Cuando recogió el Princesa de Asturias, como el teatro muchas veces somos los vivos dando voz a los muertos. Pues en el caso de la geometría del trigo, esto es al cuadrado, ¿no? Porque en el momento en que Antonio dice esas palabras, ya fallecido, ¿no? Espero, esto es un poco un spoiler, un destripe, lo siento para los que no han visto aún la obra, la han leído, pero cuando Antonio dice eso, dice la geometría de, y quizá en un plano realista diría algo más pragmático, no algo que tenga que ver con la escuela, con el instituto, pero me gustaba ese pequeño juego con el propio título. Y esta obra además tú eres el director de escena, tú la montaste, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco. Y no, hay un, sí, dime. sí, hay una cita tuya que he recogido en alguna entrevista que dice, amo trabajar con los intérpretes, amo encontrar la obra con ellos. Quería que nos explicaras un poco tu papel de director de escena también. Claro, yo fundamentalmente soy un autor que viene del texto. Para mí la literatura dramática, digamos que es mi casa, y de ahí el cuidado con el lenguaje y el cuidado con las ediciones y mi intento constante de que la gente lea literatura dramática, ponerla valor. Muchas de nuestras mejores páginas, digo, francesas, estoy hablando, bueno, pues estoy hablando de Molière o de Racine o más recientes, o Coltés, por nombrar autores de literatura dramática más contemporáneos, o Shakespeare o Calderón, son autores. Es que a veces dice, eres autor y dramaturgo. Y yo digo, no, no, soy autor que escribe para el teatro. Es que esa distinción yo no la acabo de entender. Y en el caso de tu pregunta, yo tenía un borrador que sentía que necesitaba la intervención de los intérpretes.
que la obra para aparecer en su forma final necesitaba de una coautoría. Por eso está dedicada a los 6 intérpretes. Con ese primer borrador nos fuimos precisamente a Vilches, a Jaén, a mi pueblo, a recorrer los escenarios de la geometría del trigo, las minas abandonadas, Vilches, y empezamos a ensayar. Con ese borrador de esos ensayos nació la obra definitiva. Y esta obra para mí está muy ligada a sus primeros 6 intérpretes, porque ellos en ese proceso fue como realmente como una coautoría, ¿no? Alberto, esto yo no lo acabo de ver, esta frase aquí, esta escena, y lógicamente el autor al final eres tú, no hay una sola palabra ahí escrita que no haya escrito yo, pero digamos que ensayar la obra hizo aparecer la obra. La sala de ensayos fue para mí un folio, un escritorio. Y me decidí a dirigirla, había hecho alguna dirección más pequeña, no era mi primera dirección, primero por mi vínculo con la historia, porque es una historia que pertenece a mi acervo familiar, a una historia a la que estoy muy vinculado, a mi tierra, es muy importante para mí cómo me ha vinculado con mi tierra. Y también era un momento en que no siempre aunque hayas estrenado, aunque hayas tenido muchos éxitos, esto lo quiero nombrar. Hay veces que no encuentras el director o la productora, no encuentras la confianza, ¿no? No encuentras el equipo o la productora que esté dispuesta a llevarlo a escena. Y yo no quise esperar. Yo quería que esa obra existiera. Y cuando recibimos, y digo recibimos en plural, el Premio Nacional de Literatura Dramática, yo me alegré por mí, me alegré por mi familia y también por los intérpretes, porque sentía que su confianza en mí a la hora de llevar a escena la geometría del trigo había dado ese fruto. Ujú, ujú. Y además, en esa obra, bueno, tú dirigiste la puesta en escena, pero supongo que en la escenografía también tuviste bastante que ver, ¿no? Se respira una ruralidad, una austeridad, que supongo tú eres responsable de ella también, ¿no? Sí, el teatro es siempre la suma de muchos imaginarios. Es verdad que el director de escena o la directora es quien, el encargado de hacer esa suma, finalmente, el responsable de la suma. En este caso, la escenografía fue de Alessio Meloni, lo menciono, es un escenógrafo italiano, lleva mucho tiempo afincado en España, y desde el principio tuvimos claro que el centro de la puesta en escena tenían que ser los actores. En ese espacio prácticamente vacío, solamente son 2 bancos a izquierda y derecha, como habéis visto, unos bancos que podían ser de un parque, que podían ser de una calle, es decir, no eran bancos poetizados, eran bancos casi de pueblo, ¿no? Que podían ser en la plaza de un pueblo, en los que asistir a la propia historia que se estaba contando. Y de fondo, una gran pared con una grieta. Teníamos esa imagen de Leonard Cohen, ¿no? Es por la grieta donde entra la luz, ese verso de Leonard Cohen. Y para nosotros era la veta de la mina, era como la veta, es como una pared de mina, no como parte de una mina. También el hueco que faltaba en el relato, la pieza que faltaba, como si toda la obra fuera un rompecabezas, ¿no? Al que le falta la pieza central. Y de ahí sí que fue muy importante el suelo en la obra. El suelo era tierra, o un material que asemejaba tierra, ¿no? Porque queríamos que fueran esos elementos que remitieran casi una deconstrucción del mundo de la función, la mina, el camino y cómo nosotros, y aquí cito a Tennessee Williams, que yo tuve esa cita muy presente escribiendo la obra, no hemos venido solo en este mundo para ser protagonistas de nuestra propia vida, sino también para ser testigos de otras vidas, para ser testigo y testimonio de otras vidas. Y de ahí que los actores nunca salieran de escena. Y era muy hermoso ver a los actores cuando no estaba ocurriendo su escena, cómo actuaban desde los bancos, cómo lo que ocurría en el centro dimanaba en todas direcciones. Y luego eso se rompía porque había algunas réplicas desde los bancos. Pero queríamos efectivamente que la escenografía de Alessio Meloni pusiera a los actores en el centro, reflejara deconstruido ese mundo rural y urbano por otro lado y fuera a la vez un pequeño anfiteatro o teatro dentro del teatro. Ujú, ujú. Y en esta obra, que es una obra ágil, a 80 minutos, que bueno, realmente el ritmo es bastante sostenido.
Lo que yo he visto personalmente como simple aficionado al teatro es una tormenta de temas. O sea, hay una cantidad de temas incontable, ¿no? Desde, no sé, las relaciones de pareja, la ruralidad, la homosexualidad, la memoria, muy importante, la emigración, los secretos. Tú eras consciente que allí metiste muchísima materia, ¿no? Debió ser bastante difícil poder trenzar y todo para hacer algo coherente como es el producto final. Hablas del trenzado de la pieza, también hay de la geometría, del tamiz, ¿no? Como, digamos que hay dos tramas, la del presente, que en este caso, la del presente, estamos casi en la crisis económica del 2008, ese sería más o menos el tiempo de la historia presente, aunque la pieza no lo data, no lo dice exactamente, es la gran crisis económica que nos golpeó a todos, como a finales de la primera década del siglo, eh, del siglo XXI, perdón, sí, lo estoy diciendo bien, del siglo XXI, que ya como vemos, del siglo XXI, y la trama del pasado, digamos, en 1970 y muchos, digamos, ya con la muerte del dictador de Franco a finales, digamos, de los años 70, ¿no? Eh, es verdad que está esos temas que tú has nombrado bien, está lógicamente la migración, que en la pieza tiene dos direcciones. Por un lado, el exilio, porque hay un recuerdo al exilio español, en este caso en Francia. Los padres de Samuel se tienen que ir del pueblo durante el franquismo por una purga, en este caso económica, les quitan la casa, ¿no? Están perseguidos y tienen que marcharse a Francia. Y luego hay otro exilio planteado, otra migración, que es la que propone Antonio a Beatriz, que es irse, en este caso, a Barcelona, que es, digamos, una migración ya económica a finales de los años 70. ¿No? Digamos que por un lado está eso, están las migraciones, el exilio en dos formas, un exilio político y un exilio económico. También está el tema, dices, de la homosexualidad. Es verdad que, fíjate, fue curioso porque cuando se estrenó la pieza no fue como inscrita en temática LGTB o no salió en los medios LGTB porque yo creo que la pieza, teniendo eso en su corazón, quizá habla más de lo difícil que es ser uno mismo, ¿no? Si el hombre tuviera que no ser uno, dice en un momento, ¿no? Citando el verso casi de Cernuda, ¿no? Y en este caso quizá habla también eso de la bisexualidad, no solo de la homosexualidad, sino de la bisexualidad, en este caso de Antonio. Y creo que habla del amor como una forma de trascendencia. Creo que si me dijeras ahora, Alberto, tienes que elegir un solo tema, o si esto fuera un examen escolar de los antiguos, de jerarquía de temas, yo creo que habla del amor como una forma de trascendencia, de amar como un lugar también. Eso lo decía Joan Margarit, el poeta catalán, ¿no? Ujú. Amar es un lugar. Y también, por último, en relación a los temas, hablaría de la necesidad que todos tenemos de tener un relato de nuestro pasado. Hasta que Joan no tiene el relato de su pasado, no comprende lo que le ha ocurrido, ¿no? Lo que le ocurrió a su padre y a su madre, no puede iniciar la propia vida. Pero yo creo que eso ya está en la Odisea, que en parte Telémaco no puede dejar Ítaca hasta que comprenda que ha sido de su padre, ¿no? Que fue de Ulises después de Troya. Y esto lo relaciono con la memoria de un país. Todos necesitamos el relato de nuestro país para poder mirar hacia el futuro. Habla también de cómo lo que no se dice grita, ¿no? Lo que no se dice no está callado, grita, habla de la elocuencia de lo que no se cuenta. Y yo creo que todos esos temas quizá están por ahí como una suerte de constelación, ¿no? Los unos con los otros. Y creo esta cita tan conocida, ¿no? De todas las familias, cada familia es desdichada a su manera, ¿no? Pues en este caso, esta familia, bueno, yo creo que recoge bien, o eso pretendí, los temas que estaban en el aire en mi país en el momento que fue escrita la pieza, en este caso, 2000 y pico. Porque además hay la, la arquitecto que viene de Barcelona, que es catalana, en un momento dice, ¿quién no tiene una familia rara? Y en ese tema de familia, y
se ven muy bien esos contrapesos, ¿no? Esos personajes que se tiran de un lado para otro. Hay la rebeldía y la resignación. Hay mucha lucha contra la resignación, que es muy español también, ¿no? Esa resignación de nuestros padres que se nos inculcó de pequeños. Tengo aquí algunas citas. Los hombres nacen de una manera o de otra y hay que conformarse. Y dice, aquí nos enseñan a vivir por miedo, a no hablar por miedo, a no hacer por miedo. Y en un momento Beatriz creo que dice, nos ha llegado la hora de ser felices, ¿no crees? Esa resignación, esa rebeldía está muy presente en tu obra. Sí, son tres generaciones en la geometría del trigo y las tres representan, creo yo, una posición respecto a eso. Está, digamos, Emilia, que por las circunstancias, que además lleva el nombre de mi abuela materna, eso no está ahí, pero lleva el nombre de mi abuela materna, representa esa resignación como forma de supervivencia. Para mí, Emilia es el exilio interior. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo soy una mujer, Emilia, mucho más liberal de lo que pudiera, incluso para su época moderna, pero es mejor no dar voces. Es el exilio interior como una supervivencia. Luego está la generación de Beatriz, de Samuel y de Antonio, que representan el cambio traumático. Una generación que aún no tenía la libertad o no tenía el modo recién inaugurada la democracia de hacer esos cambios si no era de una forma traumática, ¿no? Y eso lo representan Beatriz cuando se marcha a Barcelona y también Antonio y Samuel cuando huyen a París. Y por último, y lo mencionabas, está Laia. Y me alegro mucho que hables de este personaje, ¿no? De la última mujer de esta historia que representa ya la necesidad, o sea, el no resignarse, el decirle a Joan, como le dice al final, te necesito alegre, te necesito juntos, la historia puede cambiar, está en nuestras manos, vamos a no resignarnos, a no conformarnos. Y yo siento que en parte esa búsqueda de la libertad es también una herencia que se ha ido haciendo generación a generación. Emilia lo intenta desde el exilio interior, Beatriz, Antonio y Samuel lo hacen, lo dicen al final, lo hicimos mal, lo hicimos como pudimos, no supimos, no teníamos educación sexual, porque, claro, la generación de mis padres, que representa a Beatriz, Samuel y Antonio, es una generación criada sexoafectivamente en el franquismo, sin ninguna educación sexual ni sentimental, donde el divorcio tenía que ser algo traumático, donde la homosexualidad era proscrita, donde la bisexualidad directamente no existía, ¿no? Y donde pareciera que acabado el amor, acababa la familia. Quizá aún estamos en eso, Javier. Yo a veces me lo pregunto si esta lección no la hemos, digo, cuando veo divorcios tan complicados, pero lo que le plantea a Laia, al final a Joan, cuando le hace esa pregunta del final, ¿hay algo que el amor entregue y que no muera con nosotros? Sabiendo que Laia está embarazada, ¿no? Le está diciendo, aunque no sigamos juntos tú y yo al final de esta historia, porque ahí está algo abierto el final de esta pareja, si yo voy adelante con este embarazo, seamos una familia. Aunque no estemos casados, aunque nos enamoremos de otras personas, pero un concepto de familia por encima incluso del matrimonio, que es algo que también creo se intuye en esa esperanza que brota entre el encuentro de Joan y Samuel, ¿no? Cuando finalmente, tras el choque, la gran escena climática, digamos, que es el encuentro de Joan y Samuel en el entierro, Joan parece que va a mantener cierto contacto, digamos, con el viudo de su padre. Y a mí me ha hecho gracia en alguna crítica que he leído que a algún crítico le ha parecido como pintoresco, que aparte, bueno, técnicamente había varios planos temporales que hubiera, además se utilizaran dos lenguas, ¿no? Y cuando eso es un factor de normalidad, ¿no? Es normal que los protagonistas jienenses tengan su acento, que los catalanes tengan su acento y que luego pasen. Eso me hizo gracia en alguna crítica, ¿no? Y ahí tú siempre, creo que te lo decía el otro día, que lo bonito de tu obra, entre otras cosas, es esa visión periférica que tiene desde Andalucía, desde el pueblo, pero desde otras partes Claro. de España. Javier, que me preguntas, fue muy hermoso cómo la obra tuvo en su estreno muy buenas críticas y alguna más tibia. Hablo del montaje, no de la obra. Pero poco a poco la obra se fue imponiendo. La obra se fue imponiendo en una gira hermosa que tuvimos, en las críticas.
Y había una resistencia que bien nombras a que fuera una obra escrita en catalán y castellano. Yo como dramaturgo calculé, lógicamente, es mi trabajo, qué información podría estar más comprometida para alguien que no hablara catalán. Es decir, que no se dice nada en catalán que sea crucial, sustancial para la trama. La trama se puede seguir perfectamente aunque no entiendas catalán. También he de decir que aquí hay una cuestión política en mi escritura, que hay una cuestión política pero también biográfica. Es decir, yo soy del sur pero hablo catalán, mi pareja es de Cataluña, hablaba catalán antes de casarme en Cataluña, es decir, que esto es una cuestión de amor a mi tierra, a las lenguas de mi país, un país que tiene 4 lenguas como poco, luego hay otras más en discusión, pero he de decir que esa resistencia, que bueno, tú quieres que todas las críticas sean muy elogiosas, siempre quieres que te quieran, bueno, a ver, es mejor que te aplaudan y que te quieran, ¿no? Pero luego pensé, está muy bien que la función haga esta resistencia, porque hay algo político en la pieza que tiene que ver con la lengua y que tiene que ver con la identidad, ¿no? Pero fíjate que Samuel, el personaje de Samuel, que está en Francia, porque esta es una obra digamos, con una antena francesa muy, muy potente, le dice en un momento dado, en una de las réplicas, que perdón, a mí más me emociona, porque de estas réplicas que surgen así, dice, cuando le está Samuel declarando su amor desesperado a Antonio en la mina, tiene ese monólogo de, mira, yo no lo he buscado, yo no vine a destrozar tu familia, yo vine aquí y no pensé que íbamos a volver a esta vieja historia de adolescencia. Él dice en un momento, estás en la otra lengua en la que no tenías que estar, refiriéndose al francés. O sea, Samuel le dice a Antonio, pienso en ti, en la otra lengua, en la que no tenías que estar porque es otra realidad, ¿no? Como el amor es capaz de atravesar los idiomas, ¿no? Y es verdad que esa resistencia que hubo en alguna crítica, hubo como 3 resistencias. Yo los nombro porque creo que es bueno hablar de cómo se reciben las obras. Una, gente que les parecía muy lorquiana, como de herencia muy lorquiana. Dos, lo de los idiomas, ¿no? Que les parecía que era difícil. Y tres, con alguna cuestión de cómo Beatriz se entera de la historia de Antonio y Samuel, ¿no? Pero yo lo de los idiomas lo haría 1000 veces. De hecho, lo he vuelto a hacer en otra obra, ¿no? Y somos un país plurilingüe. Es muy curioso cómo nuestra literatura no recoge cómo los hablantes, vosotros estáis, por supuesto, estamos en un instituto Cervantes, mi lengua materna es el castellano, es el idioma al que me he consagrado y al que dedico mi vida, pero a mí me asombra que en este país no haya una literatura con cambio de código lingüístico. Es decir, que hay una frase en catalán y luego se pase al castellano o en euskera o en gallego, porque es que esto es una realidad de muchos hablantes. En este país hay mucha población cuya realidad lingüística es plurilingüe o bilingüe, como poco. Entonces, yo quería recoger eso en la geometría del trigo, pero nombrabas antes, Javier, que hablamos siempre de una tensión centro-periferia. Y creo que eso también estaba en la geometría del trigo, porque se estrenó en Madrid, que es la ciudad que yo amo, en la que vivo y en la que me he formado y en la que no me quiero ir. Pues estoy hablando desde Madrid ahora mismo, aunque pase mucho tiempo en Cataluña, pero creo que detonó esa tensión entre centro y periferia, porque era una obra que les parecía rural. Digo, ¿pero qué rural? Te suena a ti rural desde la capital, pero se está hablando de las minas, está hablando del mundo tardoagrario de los años 80, y te suena a ti exótico rural porque lo ves desde tu centro, pero esa es mi infancia. O sea, yo no es que tenga una infancia lorquiana, que no sé si tuve una infancia lorquiana, es que Lorca está escribiendo en el sur en el que yo me he criado. Tú identificas el sur con Lorca, pero el sur es muchas más cosas. Y esa tensión centro-periferia también detonó en la cuestión del idioma, en la cuestión de por qué hablan catalán. Hicimos funciones en pueblos de Andalucía donde no hablan catalán y la gente decía, no lo he entendido del todo, pero qué hermoso sonaba. Me parecía un poema bonito que no, yo qué sé, de repente yo ya a veces me reía, le dije a un crítico, a uno de estos, es que tú cantas, o sea, cantamos o susurramos canciones en inglés que no acabamos de entender y no hay un problema. Y de repente hay una obra con un poco de catalán y es como, ay, ¿qué ocurre? Pero bueno, ya te digo, Javier, que la función fue como disolviendo estas tensiones e imponiéndose. Ujú. Además,
¿qué andaluz no tiene un primo en Barcelona o un tío? Y lo digo, pues mi mujer también es andaluza y bueno, todos tenemos un primo en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid. Y una cosa que me llamó la atención, que le dio para mí personalmente verosimilitud a la historia, son estos veranos de español emigrado que vuelve al pueblo. Que eso lo vemos muchísimo aquí los que trabajamos a Francia, que eso ha marcado la formación, incluso no solo personal, sino sexual, de tantos hijos de refugiados o de migrantes que volvían al pueblo en verano. Y eso es una cosa que está allí, la génesis, supongo, de la Es que es mi historia. propia historia, porque claro, yo tengo que abandonar Jaén casi muy niño, pero yo todos los veranos volvía a mi tierra a estar con mis abuelos. Mis padres me dejaban al principio del verano, también por cuestiones económicas, bueno, lo cuento, por cuestiones económicas de una familia humilde que de repente dejaban a uno de los niños con los abuelos. Y a mí eso me marcó definitivamente, porque yo me educaba en Madrid, mi acento se iba transformando en este acento, digamos, madrileño o central, pero todos los veranos yo volvía a mi raíz, donde están enterrados mis muertos, y esa tensión que yo vivía de un modo, digamos, más pequeño, era mucho más grande cuando venían los valencianos, les llamábamos nosotros los valencianos, los catalanes, los franceses, los belgas. ¿Y quién eran los franceses y los belgas? Eran mis primos o eran los hijos de los amigos de mis padres que ya habían nacido allí. Y con cariño se les llamaba los belgas, los franceses, pero eran hijos de exiliados. Y yo creo que el verano, Javier, como bien mencionas, es quizá la estación del reencuentro del exiliado, del migrante, del trasterrado, con la tierra de origen de su familia, ¿no? Y eso ahí. Ah, es Conejero que está. Creo que te han silenciado. Te voy a intentar, si puedes, Rocío, abrir el... Lo Ahí, abierto, muchas lo abierto. gracias. Ah. Ujú. Sí, Javier, te escucho. No, 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 efectivamente, o sea, el verano como esa patria perdida que tenemos todos y más cuando se vive fuera de su país. O sea, yo he intentado también que emigrante no era solo el que pasa a los Pirineos. España había un marasmo de migración interna y marcaba tanto volver al Mucho, lugar de tus padres, ¿verdad? mucho, mucho. Y en esa memoria, o sea, ah, en esa memoria personal, pero también memoria colectiva, había un tema que quería sacar, saliendo un poco de la belleza de la geometría del trigo, y es la presencia de Andalucía en tu obra, ¿no? Eh, por las obras que, por ejemplo, se pueden ver, tú tienes una obra mayor que la que se puede ver en Teatroteca, ¿no? Pero allí la Andalucía, la memoria, Lorca, Miguel Hernández, tiene un papel muy importante, ¿no? Memoria colectiva, presencia del sur en tu obra. Me gustaría que nos comentaras, ya que nos hemos metido un poco ya en conversación, saliendo de la geometría del trigo, yo he visto que si nos podías hablar de, por ejemplo, las dos o tres obras que hay en la Teatroteca en la que Lorca está muy presente, ¿no? La piedra oscura y el sueño de la vida, y también de los días de la nieve, que son unas obras preciosas. Yo invito a todos cuando si podéis que las veáis gratuitamente en la Teatroteca. Sí, yo no he tenido como un plan de escritor, de estos son los temas de los que yo me voy a ocupar. No ha sido como un programa, digamos, intelectual que yo he intentado desarrollar, sino la expresión de mis propias pasiones e inquietudes, ¿no? Yo fui un niño disléxico, mi relación con el lenguaje empieza con la dificultad con el propio lenguaje, con las palabras, de ahí nace una relación difícil que acaba convertida en una historia de amor. Para mí las palabras se convierten en un refugio. También comprendí su potencia, su peligro, lo que nos hace carecer de lenguaje, cómo se estrecha nuestra vida cuando tenemos menos palabras.
a la vez soy yo mismo migrante, una persona migrada, si bien estoy muy enraizado en Madrid, pero sobre todo lo vivo en la generación de mis padres. Y la literatura fue para mí una casa mucho tiempo, ¿no? Miguel Hernández, Lorca, son aquellos autores en los que yo reconocí mi propia voz como autor. Y parte de mi teatro ha venido, creo yo, a tender puentes con esas ausencias. Digamos que mi intento con la literatura dramática es hacer puentes de palabras hacia realidades que están en el pasado o que estaban perdidas o silenciadas. Es verdad que hay una gran parte de mi obra que se ocupa de la memoria, es un teatro de la memoria, puede ser la memoria que llamamos en nuestro país, en España, memoria histórica. Ahí está La Piedra Oscura de lleno, es su tema. En cuanto Lorca es el más conocido de nuestros desaparecidos, es una función, La Piedra Oscura, que se desarrolla en la Guerra Civil Española en el 37 y que tiene como protagonista al gran amor y compañero del grupo teatral La Barraca de Federico, que se llama Rafael Rodríguez Rapún. Es una historia con base real, es decir, yo también he jugado mucho en gran parte de mi teatro a moverme entre el teatro documento y la ficción o partir de materiales previos. Este es el caso de La Piedra Oscura, que es quizá una de mis obras más conocidas y que se ha hecho, ahora mismo se está haciendo en Brasil, se estrenó la semana pasada y se ha traducido a un montón de idiomas y la gente la recuerda, se estudia ya en los institutos, de hecho ha ingresado en cierto corpus o en cierto canon, ¿no? La Piedra Oscura. Los días de la nieve es una historia muy vinculada a Jaén porque tiene como protagonista a Josefina Manresa, que fue la compañera y luego viuda del poeta Miguel Hernández. Es una obra que recuerda la infancia de Josefina en Quesada, el pueblo de Jaén donde nació Josefina, si bien toda su vida la desarrolló en Elche, en Orihuela, en Alicante, en los lugares donde ahí conoció a Miguel Hernández. Es también un tributo a la poesía de Miguel Hernández, mientras que La Piedra Oscura lo era con Lorca. El sueño de la vida fue un invento casi kamikaze, muy arriesgado, porque era una dramaturgia que no pretendía terminar la comedia sin título de Lorca, sino como escribir después de esa ausencia, ¿no? No, yo siempre decía que yo no pretendía terminarla, que era un juego literario con esa obra inconclusa de Federico García Lorca. Esas piezas están en la Teatroteca y creo que son quizá un buen ejemplo de lo que ha sido mi trabajo con la memoria, es decir, que la geometría del trigo también está en esa órbita, si bien aquí es una memoria, digamos, más familiar. A veces yo pongo las obras en cierta cronología, ¿no? La Piedra Oscura se ocupa de la Guerra Civil, Los Días de la Nieve se ocupa del franquismo, digamos lo que fue la mujer en el franquismo, cómo este país resistió en gran parte por esas mujeres, muchas viudas, muchas huérfanas que sin embargo sostuvieron este país en años de plomo, en años grises, y la geometría del trigo, digamos que ya aborda la llegada de la democracia, ¿no? Pero todas están interrelacionadas. A veces me preguntan ¿qué tienen en común todas tus obras? Diría, bueno, pues lo poético. Yo soy, creo, un poeta que sirve a la poesía desde el teatro. Es mi pretensión, ¿eh? Puede que uno malo, no lo sé. Cuando uno le da mucho pudor llamarse poeta, pero yo creo que soy un poeta que escribe para el teatro. Creo que la historia, la memoria es otro de los ejes y también, en cierto modo, en todas mis historias hay fantasmas. Quiero decir con fantasmas. Es un encuentro de los presentes y los ausentes, de los vivos y de los que nos precedieron. A esto me refiero con fantasmas, ¿no? En La Piedra Oscura está sobrevolando García Lorca, en Los Días de la Nieve está Miguel Hernández, aquí en La Geometría del Trigo el propio Antonio, ¿no? Y yo he intentado e intento con mi teatro abordar esos temas, pero como te decía, yo creo que un autor no elige sus temas, los temas te eligen a ti y vas como el pastor que lleva las ovejas, pues yo siento que así llevo el rebaño de mis obsesiones adelante y una y otra vez vuelvo ahí a esos temas. Y además es que has comentado Los días de la nieve, la protagonista, la intérprete Rosario Pardo está excepcional en esa obra, cómo carga con el texto y te conmueve y bueno, y me parece que es una de las mejores interpretaciones que yo he visto en Es, teatro. es maravilloso, de hecho lleva 5 años haciendo la función.
ella dice que ella, mientras pueda y quieran, va a seguir haciendo la función. Te comento una anécdota, Javier, que creo que es interesante para la gente que pueda ver la función, porque no sé cuál está grabada, ¿eh? Yo la tengo que ver. Cuando se estrenó la pieza, Rosario utilizaba una peluca blanca, para parecerse más a Josefina Manresa. Y luego, inmediatamente a las pocas funciones, yo creo que está grabada después, ¿eh? Está grabada después, ya no tiene la peluca Rosario en la función. Comprendimos que no hacía falta que ella se pareciera físicamente a Josefina Manresa, que era el espíritu de Josefina Manresa lo que había que transmitir, ¿no? A través de los poemas de Miguel, de su epistolario con Miguel, de sus cartas y de un libro de memorias que quiero nombrar porque algunos fragmentos de la geometría, perdón, de los días de la nieve, que ahora te comento el título, también de los días de la nieve, son de la propia Josefina Manresa, de un libro que sacó casi al final de sus días, se llama Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, y a mí me enamoró su prosa. Me pareció de una belleza poética y es curioso porque a veces me dicen, Alberto, es que es muy poético. Digo, pero si así hablaba Josefina Manresa, es que en el sur hablamos así, es que en el sur somos barrocos hablando, con perdón, lo digo de broma, que no, que los castellanos a veces son más, estoy de broma con todo el respeto y afecto, más lineales, más literales, pero es que en el sur somos muy barrocos, nos gusta el pliegue, nos gusta la metáfora, nos gusta la hipérbole, nos gusta la exageración. Yo siento que mi escritura es muy andaluza, no porque yo utilice palabras del sur, que no lo he hecho, ¿eh? Yo no he querido reflejar lingüísticamente el sur, por ejemplo, la geometría del trigo, no hay ningún giro, digamos, ninguna expresión de mi pueblo, acucha, bueno, las cosas que decimos en mi pueblo, pero sí en su aproximación poética. Y en el caso de los días de la nieve, que es una línea de una carta de Miguel Hernández a Josefina Manresa, que le dice que no estés triste aunque vengan los días de la nieve, ¿no? Un momento que iba a haber una nevada, y para mí tomé ese verso, esa carta, esa línea de carta, para hablar del franquismo. O sea, como un largo invierno, ¿no? Que vivió este país. Pasamos a otra obra, me gustaría que comentaras brevemente, que también parece excepcional, con una interpretación masculina excepcional y que habla de fantasmas y habla de memoria personal, que es Ushuaia. Ushuaia es una grandísima obra con unos grandísimos intérpretes que la podemos ver también en la Teatroteca. Sí, en este caso, Ushuaia, eh, para mí fue una aventura, un montaje que llegó en un momento delicado de mi carrera, eh, y que he seguido escribiendo, Javier, todos estos años. De hecho, he reescrito esa obra una y otra vez. Para mí es como, no sé cómo decirlo, como mi obra taller, como mi piedra de, no sé cómo decirlo, como la piedra roseta de mi escritura. Estoy una y otra vez volviendo a esa obra que también interpretó Coronado, con Daniel Jumilla, con Olivia. Es una obra absolutamente muy querida para mí, que trata en este caso el nazismo, pero no el nazismo durante el propio nazismo, sino el nazismo tiempo después. En este caso es la historia de un nazi, perdonad, de un nazi huido a Ushuaia, como fue así, y otra de las tramas, porque tiene una estructura parecida a la geometría del trigo. Son dos tramas del presente y del pasado que se van también entrelazando. Esto es un recurso que a mí me gusta muchísimo, y hacer cierta estructura de thriller. Yo siempre digo a mis espectadores, confiad. Los 5 primeros minutos vais a estar diciendo, o los 10, ¿esto qué es? Porque estamos aquí, pero luego estamos allí, se mezclan, no sabemos si están vivos, si están muertos. Digo, confiad que al final se arma el puzzle. Ushuaia, una de las tramas, la del pasado, ocurre en Salónica, en la Salónica ocupada por los nazis, una ciudad que sufrió la Shoah, el exterminio de los judíos, de modo absolutamente cruel. La población quedó diezmada, era una población de mayoría judía, y en este caso sefardí, es decir, tataranietos de judíos españoles, hablando judeo-español, hablando sefardí. Y es una obra muy importante para mí, que he vuelto a reescribir. Se ha estrenado hace nada una reescritura
en Uruguay, en Montevideo, y es una obra que yo voy a volver y que quiero que se vuelva a montar y que se vuelva a publicar. Y para mí, te agradezco mucho que hables de Ushuaia. Es como, ha sido, no sé cómo decirlo, como estas piezas de Miguel Ángel a las que digo, el escultor, que volvía una y otra vez, y una y otra vez, y otra versión, pues para mí es Ushuaia. Y hablo con uno de mis maestros, que lo tengo aquí, a Mayor, es que estoy viendo que está aquí el libro de Mayorga detrás de mí, que es uno de mis maestros, y tenemos en común algo para desesperación de nuestros editores y de algunos estudiosos también, y de los institutos y estas cosas, que volvemos a reescribir nuestros textos. Mayorga dice con el lápiz rojo del tiempo. Pues yo he vuelto a Ushuaia muchas veces y voy a volver. Es una pieza que también está ahí en la Teatroteca y que es una versión, digamos que lo sustancial ya es lo que es el texto hoy, aunque ha habido cambios. La versión, por ejemplo, que se ha estrenado en Uruguay, hablando de la cuestión de los idiomas, Javier, si la geometría del trigo está en castellano y catalán, la versión que se hizo en Uruguay de la geometría perdón, de Ushuaia estaba en judeo-español, griego, alemán y castellano. Y fue un reto para los actores que estuvieron entrenándose con sobretítulos. Además, se sobretitulaba en todas las direcciones. Era muy bonito. Cuando hablaban en castellano, a veces se traducía al alemán en los sobretítulos. Bueno, digamos una obra Babel, porque para mí la cuestión de los idiomas, yo soy, digamos, monolingüe, o sea, yo no nací en un entorno bilingüe ni plurilingüe, pero mi vida se ha ensanchado Estamos en un Cervantes. Creo que mucha gente que nos está escuchando habrá sentido con el aprendizaje del castellano, en este caso, o del español, que su vida se multiplica, que su modo de... Porque un idioma no solo la aporta a un país, es la aporta a un modo de vivir la vida a un legado inmaterial, a una sensibilidad, ¿no? Para mí, el aprendizaje del griego moderno, en este caso, del catalán, digo, los idiomas que aprendí luego, mi mal inglés, que es otra señal de, bueno, me hacen como autor. Bueno, pues de ahí la presencia de otros idiomas en todo mi teatro, en mucho de mi teatro. Me queda un último, tengo muchos temas que te comentaría, me queda uno, pero no te lo voy a plantear. Yo, si queréis, abrimos un turno de palabras, llevamos más de 3 cuartos de hora de conversación. Si quieres, Rocío, tú moderar, veo que Camila ha pedido la palabra. Sí, perfecto. Pues yo creo que empezamos adelante con Camila. No sé si quieres. Vale, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor verdadero poder escuchar a Alberto, cuya dramaturgia conozco, y también tuve suerte enorme de ver la representación de la geometría del trigo en 2019 en Madrid. Y precisamente ahora veo en mis apuntes que anoté una frase sobre precisamente el uso del castellano y del catalán. Y aquí también tengo esa cuestión del uso del idioma en unos momentos difíciles, por ejemplo, por así decirlo, de la vida del uno mismo. Por ejemplo, hablando como los personajes de la obra, hablando de la muerte, del amor, de la despedida. Y aquí también tengo una pregunta Claro. apuntada en 2019. Mm, ¿Cuál idioma usamos en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos importantes? Eso tiene que ver con las personas bilingüe o plurilingüe, pero no solamente, ¿no? Es que, ¿qué palabras usamos? Más bien, no la pregunta es muy precisa, pero seguramente Alberto me entiende, ¿no? Sí, te lo agradezco mucho la pregunta, me parece muy sugestiva y muy emocionante. Yo creo que siempre que hay un momento en la geometría del trigo que el personaje de Emilia dice cuando Emilia está ya muerta, recordando sus últimos momentos en el hospital con Beatriz, y le dice en un momento dado, nos imaginé a las dos niñas como si la muerte nos devolviera la infancia.
algo así dice. Yo creo que los momentos de duelo, de crisis, de transición, de muerte, de amor, de desesperación de amor, en mi opinión, los expresamos con las palabras de nuestra niñez, con el idioma que primero fraguó en nuestro corazón las emociones primeras, la primera tristeza, la primera alegría, el primer abandono, que volvemos a la lengua materna, que la muerte nos devuelve a la lengua materna, ¿no? Que la muerte nos devuelve a la niñez, y digo la lengua materna. En el caso de sociedad, claro, porque a veces el bilingüismo es una pregunta muy interesante. Hay bilingüismos simétricos, asimétricos, donde un idioma es percibido como, bueno, claro, depende de la realidad política de cada sociedad bilingüe y plurilingüe. Eh, yo pensé, por ejemplo, mucho en la geometría del trigo que Laia se expresa en catalán en los momentos en los que se siente sola, como si necesitara un abrazo de la lengua materna, como si necesitara amparo. Incluso cuando discute con Joan, aunque ellos son castellano parlantes en esa relación, porque Joan, digamos que su lengua materna es el castellano y la lleva a esa relación, pero sin embargo el propio Joan también, cuando ese amor está bueno, me haces decir algo que no lo he dicho nunca, pero es la ocasión. Joan habla catalán cuando quiere sentirse cerca del Haya. Para Joan el catalán es el intento de recuperación de ese amor. Es un idioma hacia el futuro. En el caso de Joan. En el caso de Laia habla catalán cuando se siente sola, cuando necesita ese abrazo, ¿no? Y de ahí el uso del catalán y el castellano en la geometría del trigo. He de decir que ahora, y me da mucha ilusión, me hace ilusión, he dicho me da y no me hace, que es un catalanismo que ya a veces estoy teniendo yo, me hace mucha ilusión, me da mucha ilusión, o me hace, ya no sé, en fin, va a salir una edición nueva de la geometría del trigo, revisada, revisada, no es nueva. Porque luego me dicen los profesores en los institutos, Alberto, no cambies más, que luego vas a los exámenes de la universidad y tal, donde hay una mayor presencia del catalán, un poquito más de catalán que en la versión que se estrenó. ¿Por qué? Porque la versión que se estrenó la hicimos en Madrid. Eva no es catalana, pero tenía una dicción catalana perfecta, porque a veces el teatro recoge las circunstancias de producción. O sea, esta obra, ¿por qué? Bueno, porque en este momento, y ahora en la versión que se va a publicar, hay más catalán en las escenas de Laia y Joan, un poquito más. Y no sé si, Camil, si te he respondido a la pregunta, pero para mí esa es la respuesta. Cuando en los momentos dramáticos, en los momentos de zozobra o de confusión volvemos a la lengua de la niñez. Y yo estoy tomando apuntes para una obra que también va a suceder en dos idiomas, con un anciano de protagonista, donde va a aparecer el Alzheimer. Estoy trabajando, bueno, el asunto de la memoria ha llevado al Alzheimer, y una de las notas que tengo es, este hombre empieza a recuperar en el Alzheimer la lengua de la infancia, una lengua olvidada. Ese es el juego, o sea, mi apuesta teatral, una lengua que él cree y la familia cree que ya no hablaba, que vuelve a aparecer. Curiosamente, cuando se pierde la memoria, la razón, aparece una lengua, un lenguaje prerracional. No sé si te he contestado, espero que sí. Creo que es una respuesta perfecta. Muchísimas gracias, Alberto. A ti, muchas gracias por haber visto la geometría del trigo. No sé si hay alguna otra persona que quiera intervenir o Sí, seguimos está con... Oli. Oli ha pedido la palabra. Adelante. ¿Puedo? Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿le ¿Me oigo? escucháis? Sí, te escuchamos. Bueno, pues primero, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente me encanta todo lo que nos dice. Como dijiste tú, los 10 primeros minutos de tu obra me- no la entendí bien y me encontré un poco descolocado. Pero me llamó mucha la atención tu obra porque
todos mis bisabuelos eran mineros en España y uno de ellos era minero en la Carolina, en la provincia de Jaén. No lo Así que puedo, yo no volví, de verdad, me estoy sí, absolutamente de verdad. emocionado porque la Carolina está a 4 kilómetros de mi pueblo. Es Pues el, somos vecinos, somos vecinos y las minas que aparecen en la función están entre Vilches y la Carolina. pues genial. Qué emoción. Bueno, luego decirte que un verso tuyo que me gustó tanto que se me vinieron las lágrimas a los ojos. Cuando dices, un vínculo nunca desaparece, siempre estamos a tiempo de protegerlo. Eso me encantó, pero... Y entonces mi pregunta sería un poquito, si el vínculo nunca desaparece, ¿por qué tenemos que protegerlo? Le agradezco profundamente su pregunta. Me emociona nuestras raíces compartidas de la minería, que es una historia muy olvidada. Y cuando digo que el vínculo nunca desaparece, ¡ay! Qué pregunta tan complicada, pero hermosa a la vez. Voy a intentar ejemplificarlo. Si tú no tienes relación, por ejemplo, con tu padre, nunca lo has conocido, como en el caso de la geometría del trigo, ese vínculo es muy elocuente. La ausencia de vínculo es un vínculo. El odio es un vínculo. Cuando tú dejas de hablarte con un amigo, ¿no? Cuando se rompe una Sí. amistad, que es una forma de amor, la amistad, el vínculo no ha desaparecido, sigue ahí. Tú convives con el recuerdo del que fue tu amigo. Por eso yo creo que siempre estamos a tiempo de proteger el vínculo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que siempre estamos, incluso como aparece en la geometría del trigo, con nuestros muertos, que siempre tenemos que proteger el vínculo con los que ya no están, a través de la memoria, del recuerdo, del respeto, ¿no? De recordar. Yo, por ejemplo, con la geometría del trigo, antes he nombrado a mi abuela Emilia. Estoy protegiendo el vínculo, porque nunca desaparece. Yo creo, y esto quizá, caballero, es una forma, a ver, es una creencia lo que le voy a compartir. Yo creo que cuando se ha tenido un vínculo hondo, amoroso, de verdad profundo, cuando tu alma ha estado ligada a otro alma, cuando se ha amado, cuando se ha pertenecido, quiero decir, quiero explicarme bien, cuando has visto el mundo también desde el corazón de otra persona, ese vínculo nunca desaparece. Aunque el amor se haya acabado. Y creo sí que siempre estamos a tiempo de protegerlo. Eso es la memoria. A veces, ¿no? Cuando dicen, por qué estás escribiendo sobre la guerra civil? ¿Por qué estás escribiendo sobre cosas del pasado? Porque estoy protegiendo el vínculo que tenemos en este país. No solo el vínculo del pasado, sino el vínculo del presente. Y quiero cerrar esta respuesta que espero haberme explicado bien, porque hay veces, caballero, que la poesía dice de un modo, nombra de un modo que las palabras como estas no nombra, no saben nombrar. Por eso está escrito así. Yo creo que siempre estamos, lo creo de verdad, creo en eso. Estamos a tiempo de proteger el vínculo, porque el vínculo, lo creo de verdad, nunca desaparece, nunca, nunca. Cuando uno, y es algo, lo voy a decir, casi religioso, es que yo creo en ello. Cuando se ha estado en el corazón de otra persona, no sé decirlo de otro modo, caballero, ese vínculo no desaparece. Y lo que le está diciendo Beatriz, perdón, lo que le está diciendo Emilia, voy a hablar de lo concreto, de lo teatral. Le está diciendo, ¿tú te crees que has olvidado a Antonio, ¿no? Porque no has vuelto a hablar con él. Mm. Es mentira. Beatriz se cree que yéndose a Barcelona se va a olvidar de Antonio. Y la petición de Beatriz respecto a que Joan vaya al entierro de su padre es cuidar el vínculo que tuvo con Antonio, aunque Antonio ya no esté, porque su hijo es el vínculo. El vínculo nunca desaparece y hay que protegerlo.
quiero responder a esa pregunta que es compleja desde dos lugares. Desde el metafísico, que es el que le estaba diciendo a usted, que lo creo de verdad, desde el religioso casi, pero también desde el concreto. Por eso cuando Joan se encuentra con Samuel y luego con Antonio, el vínculo se restaura, el vínculo se sana. El silencio es un vínculo, el odio es un vínculo. Por eso creo que hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y esa es la petición de Emilia. Oye, dile a tu hijo, es un fantasma el que le dice no, porque lógicamente Emilia está dentro de Beatriz. En esa escena, Emilia está dentro de Beatriz. Le dice, haz que tu hijo. Y de otro modo, perdónate, perdona a Antonio, perdónalo. Por eso le dice al final, Beatriz, qué mal lo hicimos. ¿No? De repente no supimos hacerlo. Porque la geometría, caballero, yo no quería una historia de buenos y malos. Creo que Beatriz también, en cierto modo, se equivoca, no permitiendo a Joan que conozca a Antonio y no permitiendo a Antonio que conozca a Joan. Y esta obra, perdón, y ya cierro la respuesta, es una obra sobre el perdón también, sobre la necesidad de perdonar, de perdonarnos, de perdonarse. Porque yo creo, fíjate, perdón, no le voy a tratar de usted, perdóneme que le estaba tuteando, que cuando Samuel se encuentra con Joan en en el cementerio, en el entierro, Samuel también se perdona a sí mismo. Esta es una obra también sobre la culpa y sobre cómo el silencio no ayuda a sanar la culpa, a sanar las heridas. Por eso yo creo, sí, que el vínculo nunca desaparece y creo que siempre estamos a tiempo de protegerlo. Lo creo de verdad, ¿eh? Lo creo en mi casa, en mi familia, lo creo como país, ¿no? Este país a veces tan enfrentado, ¿no? Porque, fíjese, caballero, lo que me hace pensar su pregunta, esa frase también puede ser entendida en la clave de la guerra civil. Es que siempre vamos a estar ligados, vinculados, incluso con el enemigo. Estos días, claro, es que el vínculo hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Digo, con el enemigo, con el que alguna vez fue el enemigo, ¿no? Eso es una guerra civil. Es que, en fin, espero haberle contestado, caballero, porque me hace usted una pregunta Sí, muy muchas interesante gracias. y se lo agradezco de corazón. Me ha hecho pensar mucho, ¿eh? Me ha hecho pensar su pregunta sobre la obra en todos estos sentidos. Gracias, caballero. Bueno, tengo otra. Sí, El título me parece un poquito oscuro. ¿Por qué la geometría del trigo? sí, lo hemos comentado al principio de la charla, pero lo repito, Ah, no encantado. estaba, lo siento. No, no se preocupe, por eso lo repito. Contaba al principio, caballero, que yo no encontraba un título. Me fue muy difícil encontrar un título. Yo tenía dos títulos provisionales y no lo encontraba, y no lo encontraba. Y de repente leí en el poemario de un amigo, que tengo por aquí el poemario, de mi amigo Antonio Lucas, es un verso de un poema, La geometría del trigo. Lo leí y estaba desesperado porque no encontraba el título. Y dije, fue un arrebato, fue un impulso. Luego yo creo poder explicar por qué el título. La geometría tiene que ver con las constelaciones familiares, es decir, porque esta obra es una obra de triángulos, digo, de triángulos amorosos, ¿no? Se van está Antonio, Samuel y Beatriz, pero también hay otros triángulos familiares como Antonio, Emilia y Beatriz, ¿no? Es una obra de triángulos, es una obra de geometría, de constelación. Y el trigo refleja lo vivo, lo que no admite geometría. Hay gente que me ha dicho, Alberto, pero si tú eres de Jaén, tenía que ser la geometría de los olivos o la geometría de, ¿no? Digo, bueno, es un verso. Y he de decir, he de confesar eh, que si algún día esta obra se convirtiera en una película, digo, si algún día hubiera un guión, yo propondría cambiar el título. De la obra de teatro no, ¿eh? Me gusta muchísimo el título. Y ya es así. Y también, caballero, le confieso que es un título que la gente a veces dice, no sé muy bien por qué, pero me gusta,
sea, y que la gente ya lo identifica con la propia obra, ¿no? Es como si la obra diera un poco de luz al título, pero es verdad, que es un título discutido, es un título que Bueno, tiene un pequeño misterio. muchas gracias. A usted, caballero. Muchas gracias. Yo creo que también está el señor alcalde que quiere hacer una pregunta, por favor. Sí, soy alcalde de apellido. Siento defraudaros, pero no tengo un cargo. Lo primero que quería es agradecer a Javier y al Instituto de Cervantes de Toulouse, con el cual mantenemos pues, colaboraciones en otras tertulias, pero le quiero agradecer especialmente que nos haya traído una obra de teatro. Es que, aunque hablamos a veces de la poesía, que es difícilmente asumible por mucha gente, ¿no? Es difícil. Pero es que el teatro escasamente se habla en las tertulias, por lo menos en las que yo asisto. Bueno, y eso me congratula. Y bueno, después de ver la obra eh, online, por el ordenador, yo, yo observo de esta geometría. Yo es que soy de ciencias. La geometría la veo enseguida con una figura Claro. geométrica. Bueno, pues de esta geometría yo entiendo una arista que no hemos comentado y a mí particularmente me interesa, que es la que tiene que ver con la España vaciada. La España, bueno, este término lo acuñó Sergio del Molino, pero él dijo España vacía, cuando realmente no es. España no está vacía, la España la hemos vaciado por motivos económicos, por motivos sentimentales, por lo que sea, se ha ido vaciando. Entonces, yo veo en esta obra un componente importante del concepto de la España vaciada, porque ves las causas por las cuales la gente se iba yendo. Y veo también, en ese sentido optimista, este camino de regreso, con lo que llamamos ahora nuevos pobladores o nuevos emprendedores que vuelven a los pueblos, porque al final hay una posibilidad también que eso ocurra. Pero el problema de la España vaciada, yo creo que en España no se tiene, porque claro, donde vive más gente es en las ciudades. Entonces, la mayor parte del territorio español es una España vaciada, es un territorio de muy poca densidad de población. Y para mí es el problema capital que vamos a tener en España, la población. Bueno, Le agradezco mucho la pregunta y es verdad que es un aspecto que yo tenía muy presente como hijo de migrantes económicos. Es decir, mis padres se fueron de Jaén porque no había trabajo, ¿no? En Jaén, incluso cuando Emilia le dice a... Eso también tiene que ver con el final de la minería. Es decir, cuando de repente se produce la transformación económica, ¿no? Y cierra primero la minería. Es curioso porque hay un momento que Emilia le dice a Antonio, trabaja en la Suzuki, que era una fábrica de coches de motor que había en Santa Ana, en Jaén, de la de aquella, que luego cerró también. Es decir, que fueron cerrando las industrias, ¿no? Pero yo en ese final sí que quería remitir, caballero, alcalde, señor alcalde, bueno, señor alcalde, no sé su nombre, perdone, por llamarle por el nombre propio. No le oigo, perdone. No le oigo, no le oigo. Se llama Nacho, Nacho. Nacho, Nacho, si me permite llamarle por el nombre propio, Nacho, le decía que ese final apunta a eso. Cuando de repente Joan tiene los planos de ese viejo molino, ¿no? Destruido y le dice de repente a Laia que está embarazada. Quizá aquí en el pueblo, si nos venimos, ¿no? Que es un poco un plan loco, digo, un plan no, Joan no lo piensa, que recuerda un poco, fíjese Nacho, es una escena paralela con la que tienen Antonio y Beatriz, cuando Antonio dice, vámonos a Barcelona, ahí hay trabajo, ¿no? Es el camino contrario, es el camino de retorno a la España vaciada, porque yo creo que como país no podremos tener futuro si no hay un equilibrio territorial de recursos, que apueste por el transporte público, que apueste por... que eso tiene que ver con las condiciones de habitabilidad, ¿no? Los alquileres en Madrid son imposibles, es que tenemos una densidad poblacional que si no hay una descentralización efectiva y un cuidado, una protección de la España vaciada que permita el retorno a los nuevos moradores, vamos a tener una asimetría social, económica,
con un impacto ecológico muy fuerte, ¿no? También. Por eso en ese final, efectivamente, Nacho, se lo agradezco, hay algo de esperanza, ¿no? De esa pareja embarazada que se plantea regresar al sur. Y he de cerrar la respuesta con algo personal. La propia geometría fue mi retorno a Vilches, mi retorno emocional a el pueblo del que se tuvieron que ir mis padres. El 1 de diciembre, dentro de poquito, mi pueblo ha tenido, yo qué sé, la deferencia, el honor de... Hay un momento en que Samuel le dice a Joan, vete al pueblo, baja por la calle en la que vivían, vete al pueblo, no, que está en el pueblo, baja por la calle que vivían tus padres, verás que a la derecha de repente se abre y verás un pantano y un mar de olivos. Ese es un pequeño mirador que está al lado de mi calle, de mi infancia. Le van a poner mi nombre. Mi pueblo ha decidido ponerle el nombre a ese lugar y con la cita de la geometría del trigo. Y siento que en parte, solo en parte, eso es mi regreso también, como, ¿no? El retorno de, quiero decirlo bien, si yo tengo algo de talento, es el retorno de un talento que tuvo que emigrar, ¿no? Es volver a esa España vaciada, ¿no? Volver a luchar por ella, nombrarla. Antes comentaba Javier, para mí fue tan importante una historia que se desarrollara en Jaén, es que no tenemos ficción apenas que hable de nosotros. Casi todas las historias, lo digo en relación a su pregunta, Nacho, suceden en los centros urbanos. Muchas de ellas suceden en las ciudades. Son historias urbanitas. Y cuando dices algo de un pueblo ya es rural, ya es exótico, ya es lorquiano. Digo, no, no es lorquiano. Es la otra España que tú quieres ponerle la etiqueta exótica, pero es exótica para ti desde el centralismo. Con lo cual, Nacho, cierro la respuesta. Sí, era muy consciente. He leído el libro de Sergio del Molino, de hecho, lo aprecio mucho y lo tenía en mente. Por eso, ese final, donde de repente pareciera que el futuro ya no es en Barcelona, sino con el regreso, ¿no? El regreso a esos pueblos abandonados. Y he de decir que yo cada vez paso, que esto no es solo un plan poético, que también es un plan de vida para mí y que cada vez paso más tiempo en mi pueblo y lo nombro. Y creo que en Francia, no sé si la situación, os quiero preguntar a vosotros, es parecida. Si en Francia también hay una simetría muy grande entre las grandes ciudades o si hay una Francia vaciada, me permito preguntaros. No le escucho ahora, Nacho. Yo soy español, yo soy de Perdón. Japón y te entiendo perfectamente porque en la provincia de Teruel ha pasado el proceso de las minas, ha sido muy parecido. O sea, se ha Claro. vaciado el territorio porque se cerraron las minas y esos recursos pues, se acabaron. En Francia, mi opinión personal, por lo que conozco de Francia, yo creo que Francia está mucho mejor distribuida, porque el mundo rural en Francia tiene mucha más vida que en España. La gente puede vivir del campo, puede vivir de sus productos que elabora. En España hay una cima en ese sentido. Lo que se gana en el campo, la renta agraria es muy pequeña comparada con la renta en la ciudad. Pero yo no soy francés, yo que lo diga otro. No sé si algún francés quiere decir algo. Hola, yo quería intervenir no para responder sobre el tema de la Francia vaciada, si alguien quiere hablar de ese tema. No. Alberto, me permito tutearte y te saludo desde la Biblioteca de París, que junto con Toulouse, Burdeos y Lyon organizamos este ciclo. Y primero quería saludarte de parte de David Ferré, que quería estar aquí hoy pero no ha podido estar. Para los que no lo conozcan, es editor de una editorial pequeña, pero que hace una inmensa labor de difusión del teatro en español y que tiene 2 obras publicadas tuyas en francés, Ushuaia y Todas las noches de un día, me parece, si no me equivoco. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escucharte por primera vez en un coloquio que organizó David, donde tú hablabas de... Yo tengo 2 preguntas. La primera es esto, que hablabas de que el texto teatral es un texto anfibio, y me encantó esa definición, y me gustaría si pudieras brevemente compartirla con los participantes. Y la otra, antes has hablado de Mayorga, que también estuvo en este ciclo, en una entrevista maravillosa. Y os pudimos escuchar durante la pandemia en una masterclass. Algunas personas de aquí ya vimos ese encuentro sobre utopía y teatro, que es maravilloso, en el Círculo Bellas Artes. Yo lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda escuchar porque fue impresionante.
y me gustaría un poco que hablaras sobre tu relación con el teatro griego y las versiones que has hecho de, del teatro griego. Voy a intentar ser sintético en mis respuestas, que me alargo quizá en demasía. Digo que es una literatura anfibia porque es una literatura que está entre dos mundos, entre el mundo de la escena, el mundo vivo, el mundo de la transformación, el mundo de lo que desaparece, el mundo de lo fugaz, el mundo de la carne, de la oralidad, del cuerpo, pero también es literatura. Y en este sentido, creo que la literatura dramática es anfibia, ¿no? Y creo que la literatura dramática recoge esa tensión. Para mí es una literatura, a veces digo también que es como un espía, un agente doble, porque pertenece a mundos a veces enfrentados, ¿no? Digo, la academia y el teatro, el arte y el corpus, pero sobre todo creo que la literatura dramática es anfibia en el sentido de que no es teatro aún, porque es literatura dramática, no es teatro. El teatro sucede en los teatros, es literatura dramática, pero tiene necesidad de carne, deseo de carne, necesidad de ser teatro, ¿no? Es una escritura que no se conforma consigo misma, como el animal anfibio no conforma solo con un medio, ¿no? Para mí eso es la literatura, es dramática, fronteriza también, es una literatura fronteriza, entre dos fronteras de aduana, ¿no? De encrucijada. Y es curioso porque yo soy un autor de texto. Yo soy un autor que me considero un autor de texto, aunque he hecho incursiones en la danza, dramaturgia para danza, teatro de objetos, pero fundamentalmente, como he dicho antes, yo me considero un poeta que escribe para la escena. Pero no dejo de... Y esto es una frase de un dramaturgo vuestro, digo francés, Enzo Corman, ah, que él dice, nunca estoy solo cuando escribo teatro o para el teatro. Porque tú estás escribiendo y en cierto modo, una obra de teatro, una obra literaria o dramática no es el guión técnico de una función. No decimos entro, no, no es el guión técnico, es otra cosa. Pero en cierto modo estás con los actores ya escribiendo, cuando yo escribo oscuro, ¿no? O estoy escribiendo, se hace el oscuro, pues ahí está el iluminador, están los focos. Cuando digo entra, de repente se hacen presentes las bambalinas del teatro. Por eso es anfibia. Y mi relación con el teatro griego es muy honda, muy larga, porque yo estudié griego clásico y luego griego moderno. He hecho de todo tipo, he hecho versiones, reescritura, de todo tipo, porque son muchas las aproximaciones. Algunas han sido más discutidas porque no eran, digamos, adaptaciones, sino reescrituras, pero he dedicado mucho de mi vida a ello y lo voy a seguir haciendo. De hecho, hice una Electra para ballet, una de las experiencias más hermosas de mi carrera para el Ballet Nacional de España. Hice una Medea con Lluís Pascual en catalán, en Cataluña. Hice unas troyanas que están también en la Troteca con Aitana Sánchez Gijón en Mérida. Y yo he sido, digamos, en este sentido algo, no incómodo, pero bueno, ha habido un debate ahí sobre mis versiones porque realmente es que no son adaptaciones, son versiones. Muchas las firmo con mi nombre, incluso porque son textos a partir de... Ahora, por ejemplo, se hizo una edición de la Ilíada en Blackie Books que lleva textos de Marina Garcés y de Alessandro Barico y está una nueva versión de Mis Troyanas que dice Troyanas de Alberto Conejero a partir del texto de Eurípides. Y esto, por cerrar la pregunta, Ana, no es porque yo me considere el autor, pero es para que el espectador sepa que si quiere leer la de Eurípides como tal, que se vaya a cátedra, pero que eso, digo, que se vaya a cátedra o a la editorial que sea, lo digo con amor, pero que si va a haber una versión de un autor vivo, como soy yo, es eso, es una versión. Y que yo hago de traductor entre dos tiempos, citando a mi maestro, a Mayorga. Traduzco entre dos, no solo traduzco de un idioma a otro, traduzco de una sensibilidad a otra. Y desde ahí hago mis versiones y de hecho ya estoy soñando una nueva reescritura de un clásico griego. Muchas gracias por la pregunta, Sana. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta. Ya nos queda poquito tiempo para... ¿Hay Yo que alguien más? Adelante, quería Javier. retomar, no quería irme, bueno, no quería que nos fuéramos
sin que hablaras del mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, ¿no? Que es una obra, yo no la he visto, pero por lo que he podido leer es una historia muy bella, muy triste, pero a la vez muy bella. Y yo creo que no nos podíamos ir sin que le dedicáramos unos minutitos a esta obra. Pues te lo agradezco, Javier. El texto lo acaba de publicar Antígona, es decir, el texto sí está publicado. Para mí, hace poco me preguntaron si tuvieras que decir tus 5 experiencias en el teatro más hondas, sin duda en esas 5 estaría tanto la geometría que nos ha ocupado hoy, como el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Voy a intentar ser rápido contando el argumento, invitando a quien vea esta charla o quien esté aquí a leer el libro. Ahora se estrena una película también sobre la misma historia, de hecho se estrena en 2 días, pero voy a contar la historia muy rápido. Es la historia de un maestro llamado Antoni Benalles, de un pueblo de mar de Cataluña. Es otra obra, es otra de mis obras escritas en castellano y catalán, que en 1934 es destinado a un pueblo de Burgos, tierra adentro, en la Castilla interior, a una pequeña escuela rural de un pueblo llamado Bañuelos de Bureba, con apenas 250 habitantes. En esa escuela él aplica unas técnicas pedagógicas emancipatorias, revolucionarias, laicas, que precisamente llegan de Francia. Freinet, de Celestín Freinet, maestros catalanes y maestros de todo el país, de toda España, se forman en Francia con esas nuevas técnicas, que en este caso es la utilización de la imprenta, una imprenta rústica, pequeña, maternal, metálica, chiquita, en el aula para que los niños escribieran sus propios textos y cuadernos, y digamos que la escritura es el centro de la experiencia en el aula, ¿no? Los niños se convierten en autores de sus propios textos, de sus propios materiales. La historia se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, porque en enero de 1936, en una clase, el maestro Benalles le pregunta a sus niños, ¿cómo imagináis contadme qué os parece el mar? Y todos esos niños le dicen, no lo hemos visto, no lo conocemos, porque eran niños de tierra adentro. Entonces el maestro hace un gesto maravilloso, que es, aunque no lo conozcáis, imaginadlo y escribid cómo imagináis el mar. Y los niños publican un cuaderno llamado El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Es un poemario bellísimo de esos niños imaginando el mar, pequeños textos poéticos. La historia es trágica al final porque en verano de 1936 el maestro permanece en Burgos, no ha regresado a su Cataluña natal porque está buscando un autobús para llevarse a los niños a que conozcan el mar efectivamente. Que el maestro esté ahí en julio del 36 es lo que lleva a que cuando se produce el alzamiento nacional, la sublevación, el inicio de la guerra civil, sea detenido, torturado, asesinado y su cuerpo está desaparecido en una fosa común. Nosotros en esta historia que contamos con los objetos, con la palabra, que ha tenido unas críticas excelentes y una larga vida, mañana hay función en Santander, regresa a Madrid ahora al Teatro de la Abadía ya con las entradas agotadas, hemos querido contar no solo el trágico final del maestro, sino también su proyecto educativo, la vida en la escuela. Es un texto para mí de los más importantes de mi carrera. Quiero decir que la película que se estrena se llama El maestro que prometió el mar, que se estrena en estos días. La memoria siempre es un trabajo en red, colectivo. Nosotros convivimos con la película, de hecho, fueron a ver antes de que se empezara a grabar la película, fueron a ver la función teatral y parte del equipo de la obra teatral está en la película. Así que tenemos con ellos una relación muy, muy, muy cordial y queremos que la memoria de Antoni Benalles, desde las novelas, que ha habido novelas ya, desde los cómics, desde que también los ha habido, desde el teatro en mi caso y desde el cine ahora, se recuerde la historia de este maestro y os animo a leer la función teatral porque además es una edición bellísima que tiene, porque los niños hacían dibujos también en esa publicación. Tiene los dibujos de los niños, tiene un prólogo de la filósofa Marina Garcés, tiene fotografías del montaje. Es una edición muy bella que ha publicado Antígona y se puede comprar por internet sin problema desde Francia en este caso. Pues no sé, nada más. Yo quería dar las gracias a mis compañeras de las bibliotecas de París, Burdeos y Lyon. Yo creo que hemos creado vínculo aquí, Alberto, gracias a ti. Espero que haya sido tan agradable para ti como lo ha sido para nosotros y muchas gracias por estar aquí y cedo la palabra a María Jesús y a Rocío.
Yo quería terminar porque está escribiendo la gente en el chat que dicen cosas para ti. Brillante e intenso, señor Conejero, gracias por la tertulia, una experiencia excepcional. Encantados de haber compartido este rato. Muchas gracias. La gente, muy agradecidos todos. María Jesús, ya cierras tú. He dejado intervenir a los asistentes porque me parecía lo suyo que habiendo tantas preguntas y tanta gente de fuera, entonces yo me he quedado con muchas ganas de preguntar, pero bueno, es mi papel. Entonces solamente quiero agradecerte y decirte que yo tenía anotado la palabra vínculo desde el principio, así rodeada, para preguntarte por el vínculo, porque no solamente lo nombras en la obra, en la geometría del trigo, sino que en tu intervención inicial lo has dicho varias veces, o sea que debe ser una fijación para ti. Te agradezco enormemente, como he dicho al principio, ha sido interesante, emocionante este encuentro y solamente puedo pedirte que se repita. Pues ojalá, yo quiero daros las gracias a todas las bibliotecas implicadas, de todos los Cervantes. Muchas gracias por, lo ha dicho antes también un participante, por cuidar del teatro, de la literatura dramática, por darnos espacio a los autores y autoras que escribimos para el teatro. Para mí ha sido muy emocionante. Las preguntas que me han hecho los participantes me han hecho no solo recordar, sino también pensar en mi propia obra y verla desde un lugar inesperado, gracias a las preguntas. Quedo, siempre que me queráis me vais a encontrar, porque a mí estos encuentros de verdad hacen vínculo, como bien has dicho, me nutren, me esperanzan. A veces la escritura es una tarea solitaria y de repente charlas y encuentros como los de hoy, que habéis organizado con tanto cuidado y con tanto cariño para mí, me dan mucha fuerza. Y quiero agradeceroslo de corazón y confiando en próximos encuentros. Gracias de corazón. Oh, Hasta pronto, Alberto. hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos los asistentes. Gracias de corazón. Finalizamos ya. Cortamos la sesión. Gracias. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adiós. Javier. Gracias por tu magnífica entrevista. Muchas gracias.